Sin regaños. Regreso con ustedes este lunes 9 de mayo. Ya tengo en la línea al señor diputado Víctor Hugo Romo. Él es diputado del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Buenos días, diputado. Gracias por tomar la llamada. Buen día, ¿cómo estás, Giselle? Un saludo. Igualmente. Tú, pues estoy viendo tu iniciativa de condonar impuestos de la nómina a empresas que no despida, para que no se despida personal, pero además veo por ahí que se pretende también que se modificara el ISR. No. Es más bien el tema del impuesto sobre nómina. Sobre nómina exclusivamente. Sí. Mira, te explico un poco la iniciativa. Es modificar el artículo 279 del Código Fiscal de la capital, que tiene que ver con generar un conjunto de incentivos, ¿sí?, a las empresas que cumplan con un requisito. El requisito es que mantengan su planta laboral vigente año tras año. Esto algunos países en el mundo, algunos economistas lo han llamado como el seguro de protección al empleo, que significa que el Estado, a través de su hacienda local, genera herramientas que permitan que no se disminuya la actual planta laboral. O sea, aquella empresa que mantenga su planta laboral se verá beneficiada no solamente en un conjunto de incentivos que tiene que ver principalmente con el impuesto sobre nómina, sí, alrededor del 15% de excepción de pago anual sobre este impuesto, y que significaría, pues bueno, al final, en términos económicos, pues liquidez para la empresa, pero seguridad para la planta laboral que mantiene, ¿no? Esto se va a revisar año tras año. La idea es, en términos de la economía integral de la ciudad, ya se tiene un seguro de desempleo que tiene que ver con aquellos que no encuentran empleo. En 6 meses se les apoya, pero nosotros, esa medida es como una política social que atempera al final la demanda agregada, la demanda que tiene que ver directamente con el consumo, pero no se había visto cómo generar apoyo en términos económicos a nivel de la oferta agregada, que es las empresas, las que producen, ¿no? Cuando hablas del 15%, ¿te refieres al 15% del 2% que se paga de nómina? Del 15% anual de lo que paga. Del 2% que es lo que paga de nómina. De ese 2% anual, sí, dependiendo el tamaño de la empresa. Hipotéticamente pagaste 20,000 pesos, te deben condonar 3,000. Te deben de condonar el 15%, exactamente. Sí, hipotéticamente, para ir centrando las cosas. Tú dices aquí en una información de que en la Ciudad de México hay cerca de 6,000 empresas en riesgo de cerrar. ¿En base a qué establece esto? Pues en base a los números que nos genera la cuenta pública, en base a los números que dan a la Secretaría de Finanzas. Hay muchas empresas morosas que no pagan sus impuestos. Efectivamente, hay números que a nosotros nos identifican que han perdido dinamismo, ¿no? Estas 6,000 empresas. Por tal motivo, también el gobierno de la capital, los diputados, debemos de tomar medidas para incentivar, ¿no? Para no dejarlos en un nivel de vulnerabilidad en términos de su operación. Por eso, tiene dos finalidades: generar liquidez, generarle recursos directos. Te puedo decir que esto es una herramienta que se les puede denominar como inyectar recursos al sector productivo. Nosotros calculamos que se darán beneficiadas no solamente estas 6,000 que están en vulnerabilidad por su dinamismo actual de la economía, sino que se van a ver beneficiadas la mayoría de las empresas, en el sentido de que la carga de los costos fijos siempre es mucho mayor. Siempre se van a reducir sus costos fijos, se van a los recursos humanos, se van directamente a producir menos. Y pues bueno, esto es un ABC, por así llamarlo, de una crisis económica. Siempre pasa eso. Nosotros no hemos salido de la crisis económica. Yo soy economista con maestría en finanzas, y lo que analizamos con los estudiosos, con los mismos Premio Nobel de Economía, es de que esta crisis apenas estamos, digamos, en la recuperación. La crisis tocó fondo desde el 2009 a la fecha, sí, por los fenómenos globales que conocemos, más se vino el tema de la influenza, la capital cerró muchos negocios. Entonces tenemos que ir pensando en medidas que no solamente
se vayan a una política social, sino que permita también a las empresas generarle dinamismo, y yo creo que esta medida puede efectivamente ayudar a alrededor de 100,000 empresas que siempre se van a recortar sus costos fijos, sus recursos humanos, y ahora nosotros les damos esta posibilidad de liquidez del 15% sobre el impuesto sobre nómina. De acuerdo con la información, el INEGI establece que en México, en el DF, hay 6.56% a la baja del desempleo, y que ubica al DF entre las 14 entidades con las tasas más altas de desocupación. ¿Cómo entender esto cuando se ha dicho que la Ciudad de México es la que genera mayor empleo, Víctor Hugo? Mira, a la vez que se maneja el mayor número de afiliados al IMSS, el mayor número de empresas, mayor dinamismo económico, efectivamente hay, por el otro lado, un gran movimiento, ¿sí?, de desocupación. Lo que tú mencionas es la tasa de desempleo. La teníamos en el año de la crisis alrededor del 9.3, que llegó al 9.5 con esta medida de lo de luz y fuerza, porque se incorporaron a este ejército de reserva de desempleo, que alrededor de 40,000 personas en la capital que trabajaban en la compañía de luz. Digo, eso es medio dígito en términos de la tasa, pero al final aquí es donde más dinamismo hay, efectivamente son de las más altas. ¿Qué queremos ir haciendo? Y por eso es esta medida, que esa tasa sea más conservadora. Efectivamente se mueve mucho en términos de un empleo a otro, aquí hay mucho movimiento, y se reportan año tras año, hay una tardanza también en reportar los números, pero si hay un reflejo de que aquí hay una tasa de desocupación, que hay una economía informal en el cual pues reporta que aquel que se queda en desempleo efectivamente se va con su liquidación a generar un negocio, pero a veces de corte informal. Eso es un número grande, y en esta capital se da, y en la zona conurbada. Por tal motivo, pues esta tasa se mantiene a la alza, aunque él genera economía, aunque esta persona desarrolla su dinamismo, sus percepciones, pero no se entra a la economía formal, por así llamarlo. Pero es un número alto y nosotros tenemos que tomar medidas. La medida es actualmente empresas, un mensaje, el gobierno, el Estado, da un incentivo de directo a la liquidez de cada empresa, y efectivamente pues es para que mantenga su planta laboral. En Estados Unidos, en Francia, esto se le denomina el seguro de protección al empleo, que significa darle a la oferta, darle a la producción un incentivo para que mantenga su planta laboral actual y no se vaya a la baja. ¿Tienes estimado o han estimado, Víctor Hugo, la cantidad que representaría para el erario del gobierno del DF esta condonación del 15% de impuesto de la nómina? Pues mira, alrededor de se recauda por esta modalidad alrededor de 9,000 millones de pesos anual al erario. Siempre se ha demostrado que cuando se dan incentivos aumenta la base gravable, ¿no? O sea, le das incentivos a los contribuyentes a contribuir, ¿no? Porque efectivamente si no se quedan sin reportar en muchos casos. Entonces, te puedo dar un cálculo que prácticamente se puede salir tabla, o sea, no pierde el gobierno, porque si tú dices que de los 9,000 millones, alrededor del 15% efectivos lo van a ocupar, sería prácticamente de 1,300 a 1,500 millones de pesos, ¿no? 1,350. Exactamente, pero evidentemente esto también hace que tenga un proceso fiscalizador en la Secretaría de Finanzas, y que aquel que reporte, pues no solamente debía un impuesto, sino debía otro, y se empieza como a generar condiciones para aumentar la base. Y también empresas que nunca reportaban, ¿no? Claro, porque con este tipo de incentivos, pues aumentan la base. Si la base actual del impuesto sobre nóminas calculable es del 35%, demostrado mundialmente por estadística,
crece alrededor del 15, del 20%. Estaríamos hablando de que queremos llevar a una base gravable del 45 al 50% en la ciudad con este tipo de medidas. Y si es viable, por lo que planteas, es viable. No, absolutamente, ¿eh? ¿Y cuándo podría dictaminarse esta iniciativa, Víctor Hugo? Se pretende dictaminar alrededor del 20. Hay 2 periodos extraordinarios. Uno de ellos es el miércoles, el 11. Y otro va a ser el día 21 de este mes. Y esperamos el día 21 ya resolver este tema, que es muy interesante y que es una medida que deberíamos de hacer a nivel nacional en términos de todas las empresas. La economía de la capital ayuda mucho porque aquí la base gravable es alta, ¿sí? Digo, comparado a la base federal, pero al revés, cuando hay más incentivos es cuando más se demuestra que las empresas se vuelven más responsables y empiezan a reportar y a contribuir al erario. Pues Víctor, si me autorizas, te busco para ver qué fin tuvo esta iniciativa el día 21-22 de mayo. Con mucho gusto voy a estar a tus órdenes y cualquier cosa, cualquier pregunta estoy en mi Facebook o en mi Twitter. Mi Twitter es @vromog. Adelante, Víctor Hugo. Pues estamos en contacto, Víctor Hugo. A tus órdenes. Gracias, ¿Sí? buen día. Hasta luego. El diputado Víctor Hugo Romo. Pues la iniciativa parece tener sentido. Habrá que ver qué piensan los diputados del partido de Víctor Hugo Romo y si dictaminan en favor o en contra. Ya sabe cómo se las gasta.